¿Te ha sucedido que muchas veces vas a cazar pero sientes que tu personaje no pega fuerte o que simplemente le falta un poquito de daño? Quizás esto se debe a que no estás ejecutando una rotación buena, o que quizás simplemente estás omitiendo algún ataque o algún spell o alguna runa. Entonces en el siguiente video vamos a hablar de rotaciones. Pero este video va a estar enfocado solamente en los builds. Nosotros, para atacar, siempre vamos a usar una rotación de spells. ¿Qué quiere decir una rotación? Que vamos a ejecutar los mismos spells pero en secuencia. Ejemplo, yo estoy aquí en dragones, ¿no? Si tenemos muchas criaturas así alrededor y vemos que podemos acertar todos los waves, vamos a empezar con un Frigohur, Tera, luego una runa, ya puede ser avalancha o Stone Shower, lo que quieras. Luego va a ser un Tera y reiniciamos con un Frigo, ¿ok? Si vemos que las criaturas están más o menos en morir, pues simplemente acertamos un UE, ¿ok? Entonces, te lo vuelvo a repetir, sería Frigo, Tera, una runa, otro Terra y otro Frigo, ¿ok? Ahora, algo que me gustaría aclararte es que los waves son muy importantes, ya que son los spells más fuertes que podemos utilizar para atacar a varias criaturas a la vez, aparte de las runas. Sin embargo, si nosotros no estamos seguros que vamos a acertar el hechizo, muchas veces es mejor tirar una runa, ¿sabes? Porque les puedes pegar a todas las criaturas y es algo mucho más seguro. Entonces, ya que tenemos muchas criaturas juntas, ahí es muy seguro que vamos a acertar los spells de waves. Y por lo general cuando se van acercando a rojo, podemos intercambiar uno de los spells y tiramos un UE, ¿ok? Obviamente cuando las criaturas estén en rojo. Ok, aquí estamos en una zona donde las criaturas no les afecta el hielo, por lo que aquí ya tendríamos que variar un poco la rotación. Tera, runa, Tera, runa. Y así vamos, o sea, simple. Runa. Tratando siempre de acertar los waves. Tera, runa. Ahora les voy a mostrar una rotación para las criaturas que son inmunes al elemento tierra. La rotación con los silencers simplemente sería Frigo. Usarías la runa de ataque, que sería en este caso la avalancha, y la tendrías que usar 3 veces. 2, 3, y ya podrías tirar el Frigo otra vez. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos cazar, por ejemplo, criaturas que son fuertes a ambos tipos de daño? Ya sea al hielo o la tierra. Sería, básicamente, jugando solamente con runas. Vas avanzando y runas, solamente runas. ¿Por qué runas? Porque son más fáciles de acertar y porque realmente los waves aquí no hacen mucha diferencia, aunque no lo creas. Siempre prioricen el tratar de atacar a más criaturas que tratar de acertarle los waves a 2 criaturas, porque pierdes mucho daño y eso al final de la hunt sí afecta bastante. Tanto de que vas a wastear más, tu party va a wastear más y al final todos se ponen tristes. Entonces, siempre que puedas acertar los waves, úsalos. Siempre y cuando estés seguro de que los puedas acertar, porque realmente es un plus de ataque muy bueno. Espero les haya gustado este tipo de video y les pueda ayudar en sus aventuras tibianas. Si les gusta esta clase de contenido no olviden darle like y dejar su comentario.